Juan capítulo 1 y vamos a ver desde el verso 11. Yo sé que ya has leído tú desde el verso primero, pero desde el verso 11, y dice así, verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Del 11 al 13 lo estamos leyendo. Dice que vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Él vino a traer salvación, Él trajo un propósito, vino con un propósito, a traer vida, a traer salvación, a traer sanidad, a traer vida eterna, a traer vida en abundancia. Y dice que cuando Él vino, los suyos no lo recibieron, no lo aceptaron, dijeron: yo no quiero saber nada, yo no quiero, este es un charlatán, este es un profeta falso, tantas formas de pensar, tantas formas de pensar. ¿Qué había en el corazón de Jesús cuando Él decidió venir a esta tierra a traer vida? Había amor, Él vino por amor, de tal manera nos amó que Él vino a esta tierra. Entonces, Él vino con todo amor, y los que, a quienes vino y a quienes demostró su amor, no lo recibieron. Dijeron: yo no quiero ese amor. Se negaron a recibir de ese amor. Y yo creo que tú y yo hoy estamos aquí en esta mañana y no nos hemos negado a recibir ese amor, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Habrá algún corazón que dice: no, yo no necesito ese amor, yo no necesito de eso, yo no necesito a Jesús, yo no necesito estar en comunión con Dios, yo no necesito que ese amor me alcance, yo no necesito ese abrazo de papá? Tú dices: ¿quién piensa así? Hay mucha gente que piensa así, y algunos de nosotros pensábamos así en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa, en algún momento, una circunstancia que estábamos viviendo. Hemos dicho: yo tengo lo que necesito y no necesito nada más. Triste, pero es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Vino Jesús, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero aquí hay una gran diferencia en el verso 12. A todos los que le recibieron, es algo tan valioso que si tú y yo le recibimos, a todos los que le recibieron, y esto habla de una decisión. Habla de una decisión. Tú y yo hoy estamos delante de una decisión. O lo recibimos o no lo recibimos, o lo aceptamos o no lo aceptamos, o le creemos o no le creemos, creemos en su nombre o no le creemos, creemos en su palabra o no creemos. Entonces aquí estamos tú y yo diciendo: yo creo en tu palabra y yo abro mi corazón y ya te he recibido, pero esto es no nada más un día, es toda mi vida. Continuamente tengo que estar recibiendo el abrazo del amor de Dios, ¿sí o no? Ok, entonces es tan importante. A todos los que creen en su nombre les dio el derecho. Dice la Nueva Versión Internacional, ponla por favor, Nueva Versión Internacional, que dice en el verso 12: mas a todos los que le recibieron, que dice en la Nueva Versión Internacional. Más a cuantos lo recibieron, no importa la cantidad, todo aquel que lo recibe, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, el poder, la autoridad de ser hijos de Dios. Y aquí es donde vamos a empezar el tema: hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios.
Algunos lo creemos, algunos todavía no llegamos a creerlo, no tenemos esa identidad clara todavía, pero somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios es que Él es papá. Él es papá. Y el hecho de llegar a ser nosotros hijos de papá es porque Él nos ama y hemos recibido su amor. Profundo el asunto. Pero es necesario que lo valoremos, es necesario que podamos reconocer cada día, cada momento de nuestra vida. Cuando cantábamos ahorita hace un momento, cuando pienso en tu amor, cuando pienso en ese amor de Dios, cuando estoy pensando en ese amor de Dios, entonces, si yo realmente pienso en ese amor de Dios, voy a experimentar el abrazo de papá y voy a estar recibiendo la revelación, la claridad de que soy un hijo de Dios, de que soy hijo de Dios. Tú lo tienes esa convicción, tienes esa claridad, tienes esa identidad. Soy un hijo de Dios. No te quiero estar lavando el cerebro. Quiero que baje a tu corazón y que tú puedas decir, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Y aquí al lado hay un hijo de Dios, al lado de ti hay un hijo de Dios. Y atrás, y yo espero que aquí todos los que estemos tengamos esa experiencia. Si no la tienes, vas a poderlo experimentar hoy y no te pierdas de experimentar esa revelación y esa convicción. ¿Sí? Ok. Entonces, qué cosa tan tremenda. Qué cosa tan tremenda. Dice, los cuales, hijo de Dios, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué dice el 13, por favor? Estos no nacen de la sangre. Esto es una experiencia no al nivel humano. ¿Vas conmigo? No es a nivel natural, a nivel humano. Es una experiencia que no es por un deseo natural. No es por un deseo natural que vas a brotar. Claro que hay deseos naturales y que hay hijos que nacen de la sangre. Todos los que somos hijos nacimos de la sangre, humanamente, naturalmente. Pero aquí está la clave y aquí está la diferencia. Es necesario, dice, los cuales no son engendrados de la sangre, ni de los deseos naturales, ni de la voluntad humana, sino que nacen de Dios, del Espíritu de Dios, de la vida de Dios. Cuando tú abriste tu corazón y dijiste, yo quiero nacer del Espíritu, entonces naciste del corazón de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces ya nace tu espíritu, cobra vida, la vida de Dios. ¿Sí? Ok, muy bien. Puesta esta base, vamos a ver algo que nosotros estamos tan preocupados por esta vida natural. ¿Quién se preocupa por esta vida natural? Aunque no me digas, yo sé que te preocupas. Todos nos preocupamos, todos estamos pensando en esta vida natural, en esta vida aquí en nuestra tierra. ¿Y tú crees que Dios conoce nuestra vida natural? ¿Conoce nuestros pasos? Él conoce cada pensamiento, cada palabra, cada paso que damos. Él conoce nuestra vida natural, la vida que vivimos aquí, qué pensamos. Y mira que hay cosas aún que hemos nacido de nuevo y seguimos pensando. Y yo lo que he aprendido, que dice la palabra, es que nuestra mente tiene que ser renovada, tiene que cambiar nuestra forma de pensar, no conforme a este mundo, pero conforme a lo que hay en el corazón de Dios. ¿Tú quisieras conocer qué es lo que hay en el corazón de Dios? Algunos ya lo hemos probado, ya lo has probado, ciertas cosas ya hemos probado. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Qué es lo que Dios piensa de cada uno de nosotros?
Pero nosotros necesitamos identificar que Dios en su corazón tiene pensamientos hacia nosotros y tiene planes y tiene propósitos y tiene un destino. ¿Cuál es el destino que Dios tiene preparado para ti? ¿Tú lo sabes? ¿Tú conoces qué es lo que Dios quiere? ¿Qué anhela Dios para ti? ¿Un destino? Sí. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para ti antes de que llegues a tu destino? Aquí, en este día, ¿qué es lo que Dios conoce? Nuestras debilidades. Dios conoce nuestros límites. A veces nosotros no los conocemos. A veces nos falta identificar cuáles son nuestras debilidades. Pero Dios sí las conoce. Papá sí las conoce. Papá sí conoce cuál es nuestro límite y nuestras fallas. ¿Y tú crees que Él se preocupa? ¿Está angustiado? Porque mira a mi hijo cómo está. Mira a mi hijo cómo anda. Mira a mi hijo cómo está luchando y batallando. Él no está angustiado. ¿Por qué? Porque Él nos ve, escucha, Él nos ve con ojos de fe. Él ve nuestro destino, Él ve el plan que Él ya trazó de salvación. Él está viendo que tú y yo podemos estar en la vida eterna, con Él, vivir una eternidad con Él, en su presencia. Él lo está viendo, Él te está viendo así. Tú te puedes ver así, con ojos de fe, estar en su presencia por toda la eternidad. Nos cuesta trabajo, ¿no? No, pues eso solo Dios allá en su santidad. Pero Él está esperando que tú y yo nos alineemos. Que tú y yo, número uno, nos abracemos de Él. Y Él es el que nos va a llevar. No es tu capacidad. Mi capacidad me dice, no, yo no voy a llegar. Porque yo conozco mis debilidades. ¿Me escuchas? Yo conozco mis pensamientos humanos. Yo estoy atrapado en muchos pensamientos a nivel humano. Pero necesito poner los ojos de la fe. Creer, dice, a todos los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hijos de Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, somos representantes de la familia de Dios aquí en la tierra. Esta familia, Dios nos ha hablado tanto del reino de Dios. Nos está hablando y nos seguirá hablando. El reino de Dios es lo que al que tú y yo pertenecemos. No somos ciudadanos de este mundo. Aquí nada más estamos por un tiempo, pero vamos a ser habitantes y ciudadanos del reino de Dios por la eternidad. No sé si te anima o no. No sé si eso te anima o no. Pero Dios no está preocupado por lo que estás viviendo hoy. Escucha. Nosotros estamos preocupados por lo que estamos viviendo. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Qué estoy viviendo yo hoy? ¿Qué es el calor? ¿Qué el frío? ¿Qué el ruido? ¿Qué la violencia? ¿Qué la insensatez? ¿La ingratitud? ¿Cuántas cosas vivimos? ¿Cuántas cosas vivimos en lo humano? Que la traición, la envidia. ¿Qué cosas vivimos en esta tierra, en esta vida? Estamos viviendo muchas cosas, se están manifestando muchas cosas. Pero ¿qué estamos viendo? O sea, nosotros tenemos que aprender a elevar. ¿Qué aprendimos o qué estamos aprendiendo? A elevar nuestra vista,
nuestra confianza, nuestro corazón sea elevado a un nivel espiritual. ¿Estamos decepcionados? Claro que sí, humanamente no podemos confiar en el ser humano. Y te estoy hablando con mucho respeto, lo quiero decir. Yo me llegué a decepcionar tanto de mi padre. Qué difícil tema, ¿verdad? Te lo estoy diciendo de corazón. Te estoy abriendo mi corazón. Yo me decepcioné de mi padre. Y hubo un tiempo en mi vida en que estaba en un conflicto, porque yo no quería ni verlo. El director de amistad, sí, el director de amistad pasó por eso, en una etapa de sus inicios, de su vida. Pero, ¿qué es lo que Dios hizo en mi corazón? Yo pude experimentar el abrazo del Padre, el abrazo de papá, cuando Dios me abrazó. Es que el que yo estaba decepcionado de mi padre, yo llegué a juzgar y criticaba y juzgaba y me enojaba con mi padre. Con todo, lo estoy diciendo con todo temor de Dios y con el respeto que tiene Dios y que tiene mi padre. Mi padre ya murió, pero antes de que muriera, mucho antes de que muriera, Dios me ayudó. Yo ahora experimenté el abrazo de papá y pude recibir el abrazo de amor de papá, de Dios. Y cuando fue eso, pude arreglar con mi padre. Arreglé mi corazón, lo perdoné, lo solté y dije, gracias al abrazo de papá. ¿Me estás leyendo? Si tú necesitas el abrazo de papá, hoy lo puedes recibir si tú lo crees, si tú lo quieres y lo anhelas. Entonces, el abrazo de papá. Entonces, una vez que yo fui libre de todo sentimiento y de toda posición incorrecta, entonces pude abrazar a mi padre y pude abrazar y ir a abrazarlo y pedirle perdón. Le pude pedir perdón. ¿Por qué? Porque dije, no te he honrado, te he hablado mal de ti y me siento mal. Me he sentido mal, pero Dios me liberó totalmente y pude recibir el perdón de mi Padre terrenal y pude abrazarlo y cambió mi posición con Él. Él no cambió mucho que digamos, te lo voy a decir honestamente, no cambió mucho que digamos, y están aquí mi esposa, mis hijos, que son testigos de cómo era Él. Pero yo fui libre y yo lo pude abrazar y amar y honrar como padre hasta el último día. Antes de que muriera, yo lo pude abrazar y pude estar con Él y pude recibir su amor. Así que, ¿sabes qué pasa con un corazón cuando no es libre? No podemos recibir el amor. Se endurece y no puedo recibir el amor, ni puedo dar amor. Pero ¿qué hace el corazón de papá? ¿Qué hace el corazón de papá? El corazón de papá, el abrazo de papá, viene y va a quebrar todo mi interior, va a quebrar todo mi ser, va a transformar mi mente, va a transformar mi corazón, mis sentimientos, y entonces yo voy a poder disfrutar. Cambie o no cambien las personas. ¿Me estoy explicando? Sean igual o a lo mejor hasta peor en algunos casos. Se ponen peor porque dice, qué tanto amor, y se ponen peor. Pero eso no es lo que Dios quiere de tu corazón y de mi corazón. El corazón del Padre quiere abrazarnos y quiere que tú y yo podamos ser libres para amar y abrazar a tu papá en cualquiera de los casos. Tenemos que identificar esto. Dios conoce nuestro corazón.
Dios conoce mi corazón en este día. Dios conoce mi corazón y conoce tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Él lo conoce y nos espanta, pero Él quiere que tú seas libre, que tú seas sano, que tú seas próspero en tu corazón. ¿Tú estás dispuesto a recibir el abrazo de papá? No, yo no quiero. A todos los que le recibieron, pero a los que no, a los que le negaron, no les da esa autoridad, ese derecho de disfrutar. Pero si nosotros le abrazamos, Dios conoce mi corazón, Él conoce lo más profundo de tu corazón en este día. Y estoy hablando a tu corazón. No estoy hablando a tus oídos, ni a tus sentimientos, ni a tus pensamientos. Estoy hablando a tu corazón, a tu espíritu. Dios conoce tu espíritu. Dios te dice hoy, yo conozco tu corazón, hijo. Yo conozco tu corazón y qué es lo que necesita tu corazón. Dios lo conoce. Y Él quiere derramar de su amor sobre tu corazón. Quiere derramar más y más de su amor en tu corazón. Voy a decir cuál es la actitud del Padre. Yo quiero y deseo y anhelo que tú estés conmigo por la eternidad. ¿Lo recibes? Yo quiero que tú estés conmigo en la eternidad. ¿Recibes su amor? ¿Recibes su buen deseo? Ahora hay que vivir como tal. Hay que vivir como tal. Mira, vamos al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, rápidamente. Lucas capítulo 15. Dios quiere hablar a nuestro corazón hoy. Escucha. Lucas 15 dice el verso 17. 17. Está hablando de la parábola del hijo pródigo. Uy, otra vez. Dios nos sigue hablando. Ok. Dice el verso 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿quién está volviendo en sí? El hijo pródigo. El hijo pródigo es aquel que se fue, es aquel que se salió de la casa de su papá y dijo, yo quiero vivir mi vida como yo sé que se puede vivir y la voy a aprovechar al máximo. ¿Sí? Y no necesito de que mi papá esté ahí conmigo. Pero dice aquí, entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En casa de papá hay todo. Ya te platiqué algo de lo que yo experimenté, pero tenemos que identificar, en casa del Padre, en casa de papá, hay abundancia. En casa del Padre Celestial hay abundancia de vida. No es una vida a medias, una vida de escasez, una vida de mediocridad, una vida donde medio soy aliviado y medio no. En casa de papá vamos a tener vida en abundancia. A eso vino Jesús, ¿o no? A eso vino Jesús. Ahora, dice, en casa de mi Padre hay abundancia y yo estoy aquí pereciendo de hambre. Hay momentos, si no lo has experimentado, lo vas a experimentar, pero fuera de casa del Padre Celestial vamos a experimentar sequedad, escasez, tristeza, confusión,
tantas cosas, ¿sí? Pero en casa de papá vamos a estar bien, vas a estar bien en casa de papá. Pero dice ahí el verso 18, ¿qué dice el verso 18? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay una posición que él reconoce cuál es su condición. Está reconociendo que está muriendo, está muy débil, está enfermo, hay tanta enfermedad espiritual, tanta enfermedad emocional y tanta apatía que nos puede estar secando de la vida espiritual. ¿Vas conmigo? Entonces, dice ahí, estamos en esa condición, pero dice en el verso 18, me levantaré e iré a mi padre. Él está reconociendo que necesita ir con papá. Iré a mi padre y le diré, le confesaré, le diré que he pecado, que me he apartado, que me he enfriado, que me he alejado, y esto es algo, yo estoy hablando a tu corazón. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Y quizá dices, no, pues llevo 15 días, llevo una semana, llevo un mes que me siento frío, que me siento apagado, que me siento que perezco, porque no sentimos la vida espiritual. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Levántate, levántate, levántate y ve al Padre. Vamos levantándonos y buscando a papá, buscando el abrazo de papá. Tú dices, no, pero pues me va a juzgar. Dios ya conoce tu situación, conoce tu corazón y el estado de tu espíritu y de tu alma. Pero Él dice, yo quiero que tú te levantes. Me levantaré y iré a mi Padre. Eso es una cosa que necesitamos hacer para ir a recibir el abrazo de papá. Reconocer. Número 1, anótalo ahí. Reconocer. Necesito reconocer mi condición, reconocer qué es lo que está pasando en mi corazón, cuál es mi necesidad. Y luego dice el verso 20, pásate al verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Y levantándose, o sea, no nada más lo identificó, no nada más lo pensó, sino que dijo, me levanto, se levantó, ¿sí? Y levantándose, ayúdame a leer esa parte, vino a su padre, se levantó y vino a su padre, se levantó su vista, levantó su corazón, levantó su esperanza, yo reconozco que necesito su ayuda, pero me necesito levantar. Tú y yo necesitamos levantarnos. ¿Qué está pasando en tu corazón en este tiempo? Y necesitas levantarte, levantar tu vista, levantar y pensar en su amor y pensar en un abrazo de papá. No importa, Dios ya conoce la situación y no se espanta. Dios no se va a espantar de qué estás viviendo, qué estoy viviendo yo, pero Él necesita ver que en mi corazón haya una esperanza de ir y abrazarme de Él. Un abrazo de papá. Y dice ahí el verso 20. Y cuando aún estaba lejos, Él se levantó y fue con papá. ¿Sí? Pero en el trayecto que iba con papá, aún estaba lejos. Aún no estaba con papá. Aún estaba lejos. ¿Qué dice? Aún estaba lejos, lo vio su padre. Papá Dios está viendo, te está viendo mi corazón, está viendo tu corazón, qué es lo que hay, cómo está tu corazón. Pero si tú dices, yo me levanto y quiero ir hacia Él, reconozco que necesito de Él, de su abrazo. Entonces, Él te está viendo
y ni siquiera necesitó llegar hasta donde estaba cuando, ¿qué dice el verso? Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué es lo que Dios va a hacer contigo y qué es lo que Dios va a hacer conmigo? Nueva versión internacional, ponle por favor. ¿Qué es lo que Dios va a hacer cuando tú simplemente dices, yo voy hacia papá? Yo voy hacia el abrazo de papá. Emprendió el camino y el viaje, se fue a ver a su padre. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro, le abrazó y lo besó. Ok, gracias. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, contigo y conmigo. Él quiere abrazarte hoy. Él quiere, si tú dices, yo me levanto, no entiendo qué pasa en mi vida, no sé ni qué pasa, ni cómo salir de esta situación. Él no está espantado, Él está esperando que tú voltees tu mirada hacia Él y Él quiere abrazarte. Papá, aquí en la tierra nos ha dejado algunas ciertas experiencias. Olvídate, no estamos hablando de ese nivel. ¿Por qué? Porque fallamos y nos equivocamos. Y yo como padre me he equivocado muchas veces con mis hijos, pero la misericordia de Dios, dice que Dios se mueve a misericordia. La misericordia de Dios supera las debilidades de nosotros humanos. El amor del papá, el amor de papá. Y dice, necesito reconocer y necesito volver a casa. Cuando él dijo, yo voy a casa de mi padre, y se levantó y fue hacia allá, es volver a casa, volver a la presencia de Dios, volver a encontrarme con Dios. Y cuando tú decides, Dios corre hacia ti. Dios está corriendo, Dios viene corriendo. Dice que corre y lo abraza y lo besa. Qué misericordia que no alcanzamos a entender. Y normalmente cuando Él lo hace es cuando menos lo merecemos. Cuando menos lo merecemos, la misericordia de Dios es cuando no lo merezco y el amor de Dios viene y me abraza y me besa. Oh, que Dios toque nuestro corazón profundamente. Y dice la última cosa, 3 cosas dije, ¿verdad? Reconocer que no necesito, volver a casa, ir hacia el Padre. Y Lucas 15:21 dice así, y el hijo le dijo, ya estando en los brazos de papá, el hijo le dijo, en los brazos de papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre dijo, hagamos fiesta, porque mi hijo ha vuelto. Hagamos fiesta. Él no está premiando al hijo por su comportamiento. Está abrazando al hijo porque es su hijo. Y papá nos abraza porque somos sus hijos, somos su familia. Tenemos la naturaleza del Padre. Tenemos la naturaleza de Dios. Si tú has nacido de nuevo, si tú has abierto tu corazón y le has dicho, yo quiero ser tu hijo. Mira, rápidamente quiero terminar con esto que acabo de decir. Tengo que confesar mi falta. Pero Romanos 8:16, ¿qué va a hacer papá con nosotros? ¿Qué va a hacer papá contigo, conmigo? Romanos 8:14 al 16. Romanos 8:14 al 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
pues no han, verso 15, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿Me escuchas? ¿Escuchas esa palabra de Dios? No hemos recibido un espíritu que de nuevo nos esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Es algo tan importante. No es que estemos esclavizados, el temor, el miedo de ser castigados, la culpa, el decir, ya fallé, ya no quiero seguir adelante. Es necesario que tú y yo podamos recibir ese espíritu que nos adopta como hijos. Él te ha adoptado como hijo. Dios te ha adoptado si tú le has recibido y has abierto tu corazón. Él te ha adoptado como hijo. Somos hijos de Dios. Puedes decirle con convicción, yo soy adoptado de Dios. Adoptado de Dios. Adoptado con un espíritu de Dios, un espíritu de amor, un espíritu que puedo clamar, Abba Padre. Decirle papá, decirle tú eres mi Padre. Abba Padre habla de una intimidad, habla de una cercanía, habla de una experiencia tierna. Escucha, Dios nos ama con un amor eterno y con un amor tierno y nos habla en esta mañana. Él habla a nuestro corazón. Es un amor tierno que podemos decirle, Abba Padre. ¿Cuántas veces le has dicho papá a Dios? ¿Cuántas veces cuando estás orando le dices, papá, te necesito? Papá, te fallé. Papá, ayúdame. Papá, gracias por estar aquí conmigo. Es una expresión. Algunas personas dicen, no, pues eso es una irreverencia. Dios no se espanta con la mentalidad humana, pero si en mi corazón hay una intimidad con Dios, hoy le puedes decir, tú eres papá, quien me ama, y yo quiero un abrazo tuyo. Yo hoy anhelo un abrazo tuyo. ¿Qué es lo que hace Dios? Verso 16. Ayúdame a leerlo, por favor, todos juntos. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos. ¿Quién te asegura que eres hijo de Dios? Hoy. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos asegura, nos revela, nos confirma que eres hijo de Dios. Es una palabra que Dios te da de confirmación hoy. Si tú has abrazado, si tú has abierto tu corazón, eres mi hijo, eres de mi familia. Es el Espíritu Santo el que te revela, el que me revela. Si no tengo esa revelación y esa seguridad y esa confirmación en mi corazón, entonces necesito hacerlo. Nuevamente decirle, Señor, yo te he fallado, perdóname, yo quiero que tú me guíes. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Yo quiero que tú me confirmes si soy tu hijo o soy tu hija. Confírmamelo. Hay que ir con Dios. Vuelve a casa. Reconócelo, vuelve a casa y confiésale a Dios, Señor, yo he dudado de ti, he dudado de que tú eres papá, de que tú eres mi Salvador. Vamos delante de Dios. Vamos delante de Dios. Y yo te quiero decir, tomar esta posición es de valientes. El hijo pródigo no se quedó ahí diciendo, pues bueno, pues es lo más bonito. Le costó levantarse e ir a volver con papá. Y entonces, Dios te afirma que Él te ha aceptado. Él te ha aceptado. Quiero terminar con este.
Segunda carta de Corintios capítulo 1. Termino con esto. Segunda carta de Corintios capítulo 1, verso 3 y verso 4. Verso 3 y verso 4. ¿Estás listo? Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Escucha, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón? Él es el Padre de Jesús y Él es el Padre misericordioso, Dios misericordioso y Dios de toda consolación. Dios quiere consolar nuestro corazón. ¿Cómo está mi corazón? Está muy afectado, está muy maltratado, está muy dañado, está muy deprimido, pero Dios es Dios de toda consolación. Él quiere consolar. El Espíritu Santo va a venir trayendo el amor del Padre, el abrazo de papá para consolar. Un abrazo, ¿qué pasa con un abrazo? Cuando sientes un abrazo genuino, un abrazo verdadero, un abrazo de amor, ¿cómo te sientes? ¿No te sientes consolado? ¿No sientes el consuelo? Dices, necesitaba ese abrazo. Y termina ese abrazo y dices, me siento reconfortado, me siento bien. Y eso es humanamente. Pero el abrazo del Padre va a consolarnos realmente en lo que necesitamos, en lo que tú y yo necesitamos. Un consuelo de amor, un consuelo que viene del cielo, un consuelo espiritual. Y dice el verso 4, el cual, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Y te consuela no nada más para que lo disfrutes tú solo, pero para que consueles a otros. Pero es muy importante identificar, yo necesito el consuelo de papá, un abrazo de papá.